igual el número de moles? Pregunto. Masa sobre peso molecular. Ajá, es igual a la masa sobre el peso molecular o la masa molecular. Ajá. Y conociendo el número de moles, entonces podemos determinar el número de partículas que hay en ese número de moles. Uh-huh. Otra aportación de Avogadro es que él pudo determinar el número de partículas que hay en un mol de una sustancia. Y es una constante que se utiliza en muchos cálculos. Uh-huh. Ese valor, pues, es un valor definido y es muy útil para hacer cálculos. ¿Qué más revisamos la clase anterior? Pregunto. A ver, rapidito, ese entusiasmo, fíjense, debemos estar felices y contentos por varias razones. Una es que es viernes, muchachos. También checamos la constante universal de los gases y los valores de R. Ajá, revisamos los valores de la constante universal de los gases en diferentes unidades y les comenté que esas unidades que manejamos, que trabajamos en la clase anterior, son las suficientes para resolver problemas en este curso. Existen más unidades, pero esas unidades pues son suficientes para trabajar en este curso. Uh-huh. ¿Qué más revisamos, chaparritos? La constante de Boltzmann. Ajá, la constante de Boltzmann. ¿Y qué dio lugar a definir la constante de Boltzmann? ¿Por qué hablamos de la constante de Boltzmann? Porque hablamos de otra cosa. A ver. ¿El significado de R? Ajá, porque definimos el significado físico de R. ¿Qué cosa es el significado R? Tenoch. Buenos días, Tenoch. Buenos días. Es energía por mol de gas. Ajá, es la energía por mol de gas. Uh-huh. De ahí, dividiendo ese valor, ¿en qué unidades pudimos definir que R es la energía por mol de gas? ¿En qué unidades de las que manejamos el miércoles? Ajá, energía sobre mol por Kelvin. Entonces, si yo divido ese valor de R, que es 8.314 por 10 a la 7, ¿entre qué? Me da la constante de Boltzmann. El número de Avogadro. El número de Avogadro. Muy bien, muy bien. Y entonces, la constante de Boltzmann, ¿qué significado físico tiene? La energía por molécula. La energía por molécula. Ajá. Bueno, fíjense, ya encontramos entonces una ecuación que nos va a ser muy útil en este curso, en el curso que viene y en otros cursos de otras asignaturas. Esa ecuación general de los gases ideales es fundamental para otros cursos. Uh-huh. Bueno, y luego, ¿qué sigue? ¿Hoy qué sigue, muchachos? ¿Veremos la ley de Dalton? Vamos a revisar la ley de Dalton. ¿Qué más? ¿Nada más? La ley de difusión. La ley de difusión de Graham. Cinética de los gases. Cinética de los gases. Pues, fíjense bien, ese tema, vamos a, tal vez a iniciar con el tema, ¿no? Pero les vamos a dar oportunidad a que lo revisen con más detalle, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Por lo pronto, empezamos con la ley de Dalton. A ver, platíquenme. ¿Qué leyeron? Acuérdense, hagan un esfuerzo sobrehumano, cerradas su libreta o su cuaderno o su computadora ahí donde tengan el apunte y cómo va, sin ver apuntes.
qué establece Yo. o qué aportación nos da la ley de Dalton? Yo otra vez, si no, o sea, me acuerdo de la fórmula, que es la presión total es igual a la suma de las presiones parciales pues en una mezcla de gases. Ajá, ¿sí? Dalton trabajó con una mezcla de gases y aportó el concepto de presiones parciales. ¿Qué más me pueden decir de la ley de Dalton? A ver, ¿cuál era el sistema que él empleó? ¿Qué parámetros mantenía constantes? ¿Qué parámetros variaban? Vamos muchachos, vamos con todo. Hoy es viernes social, porque ya muchos se salen, ¿no? Viernes de hacer tareas que están rezagadas, ¿no? Viernes de felicidad, porque llega el sábado, y el sábado pues estamos ahí tranquis. Ya el domingo pues ya es otra cosa, ¿no? Ya nos vamos preocupando de lo que va a venir el lunes, pero hoy es viernes, muchachos. Es un día muy bonito, ¿no les parece? Además, fíjense, ustedes son bien afortunados. Están estudiando, quizás la mayoría de ustedes tienen quien les esté apoyando económicamente hablando, y eso es bien padre. Entonces están vivos, son jóvenes, están tomando una clase bien padre. ¿Qué más le podemos pedir a la vida? Vamos, ¿qué más aporta la ley de Dalton? Pues que expresa que, bueno, que en una solución de gas, que en cada gas va a haber como una presión, como que se va a centrar en la presión de cada molécula del gas, como si las otras no estuvieran. Ese tipo de presión se le llama presión parcial. Ajá. ¿Bajo qué condiciones pudo él llegar a esas conclusiones que están ustedes ahorita comentando? ¿Bajo qué condiciones? Temperatura constante. Ajá, esa era una, y otra. Volumen constante. Y volumen constante, muy bien. Ajá. Fíjense, entonces, Dalton hizo otro trabajo muy interesante. Puso un gas determinado en un recipiente que tenía un volumen constante, a temperatura constante. ¿Y qué otra cosa debería tener ese recipiente para poder medir las presiones, muchachos? ¿Qué otra cosa? ¿Con qué se mide la presión? Con la sensación de cuando el corazón nos está latiendo bien fuerte, ¿no? Que dices, híjoles, está re duro esto, y sentimos la presión re dura. No es cierto. A ver, ¿con qué dispositivo se mide la presión? ¿Con un manómetro? Con un manómetro. Entonces, él tomó un gas, lo introdujo en un recipiente de volumen constante, en un espacio, en un lugar donde la temperatura se mantenía constante, y a ese dispositivo, a un tanque, tenía su manómetro conectado. Y midió la presión, esa cantidad de gas que metió ahí. Saca el gas, mete otro gas y vuelve a hacer lo mismo. Y saca ese otro gas, un gas B, y mete un gas C y vuelve a hacer lo mismo. ¿Y cuál fue el último tramo, la última parte del trabajo que hizo? ¿Cuál fue? Para llegar a esa conclusión de que la presión total era igual a la presión de A más la presión de B más la presión de C. ¿Cuál fue la última parte del experimento? La mezcla de todos los gases. Meter todos los gases y midió la presión. Ajá. Tomó ese dato y después, con los datos previos que tenía de presión de A más la presión de B más la presión de C,
sumó esos valores y ¿a qué conclusión llegó? ¿De qué se dio cuenta? La presión total es igual a la suma de las presiones parciales de cada gas. Así es. Eso fue lo que hizo Dalton. Ajá. Y es un aporte más al trabajo o al estudio de los gases, que también, igual, de ahí se desprende otro concepto muy importante. ¿Qué otro concepto se desprende de ahí? Ya me dijeron uno, presión parcial. Díganme otro, que por ahí hayan revisado, que por ahí hayan encontrado. Importantísimo, que lo usamos ahorita y ese es otro concepto que van a llegar a fisicoquímica farmacéutica y lo van a utilizar. Y en otros lugares también lo van a usar. Hay otro concepto que se desprende de ese trabajo que hizo Dalton. La fracción molar. Así es, la fracción mol, que es muy importante. Vamos a revisar el material que tengo para ustedes y vamos avanzando, ¿no? En nuestro trabajo. Bueno, vamos a ver. Cualquier duda que tengan, cualquier comentario que ustedes quieran hacer, me pueden preguntar. A veces ando un poquito carrereada, pero igual, si no queda claro al final de la sesión, como ayer una de sus compañeras me preguntó, si no quedó claro el asunto, lo podemos volver a retomar hoy, pero sí tenemos que ir avanzando más o menos con claridad en lo que estamos haciendo. Muy bien, vamos a ver. Entonces, miren, aquí les muestro una imagen donde eso que me estuvieron comentando está representado. Vean. La ley de las presiones parciales de Dalton. Y aquí, ¿quién quiere leer este puntito que estoy marcando aquí? Por favor, alguien que quiera leerlo. Yo puedo. Adelante. Leticia, por favor. Esta ley establece como enunciado: la presión total de una mezcla es igual a la suma de las presiones parciales que ejercen los gases de forma independiente. Y veamos, fíjense, en el esquema tenemos un vasito, un recipiente que tiene un gas que ejerce una presión 1 y que se mide a través de un manómetro. Luego, ese mismo recipiente se llena con otro gas, con un gas 2, vamos a ponerle aquí gas 1. Se le retira el gas del recipiente, se introduce el gas 2 y se mide la presión. Después se juntan los dos gases y se vuelve a medir la presión y resulta que la presión total es igual a la presión de 1 más la presión 2. Bueno, de eso obtenemos, vamos a hacer un análisis que lo voy a escribir aquí y luego les muestro una imagen donde está el desarrollo con computadora y todo, ¿no? Entonces, resulta que la presión total va a ser igual a la presión de A más la presión de B. Y cada una de estas presiones se llaman presiones parciales. Y fíjense que si nosotros relacionamos la presión de A con respecto a la presión total y recordamos nuestra ecuación estrella, la ecuación estrella es PV es igual a NRT. Y esa ecuación
la aplicamos para ambos casos, entonces la presión de A, va a ser igual a N de A por RT entre B. Y pregunto, bueno, ahorita les voy a hacer la pregunta. La presión de B va a ser igual a N de B RT entre B. Y la presión total va a ser igual a N total RT entre B. Estoy aplicando para este caso y para este caso la ecuación general de los gases ideales. Pero ahora sí, ahí va la pregunta. ¿Por qué el volumen y la temperatura no les pongo subíndice? ¿Por qué al volumen y a la temperatura no les pongo subíndice? O sea, ¿por qué no le pongo volumen? Porque son constantes. Porque ya dijimos que Dalton trabajó a temperatura y a volumen constante. Ok, entonces fíjense, si yo relaciono la presión de A con respecto a la presión total y aplico la ecuación general de los gases ideales, puedo establecer lo siguiente: N de A por RT entre B con respecto a N total por RT entre B. ¿Y cómo se resume o se reduce esa ecuación que acabo de escribir? ¿Qué puedo eliminar de esa expresión que acabo de poner? ¿Qué puedo eliminar de ahí? Le vamos a preguntar. sobre V. Muy bien. Eliminamos esto y eliminamos esto. Y entonces me queda una relación, fíjense, bien importante. Me relaciona la presión total y, bueno, la presión de A con respecto a la presión total, que es igual a N de A con respecto a N total. Es decir, presión de A entre presión total es igual a N de A con respecto a N total. ¿Y eso cómo se llama, muchachos? Alguien lo dijo hace ratito. La fracción mol. En este caso sería la fracción mol de A. Y se puede aplicar para B también, ¿no? Podemos escribir, perdón chicos, es que les voy a platicar una, ay, ya no quiere. A ver. Fíjense que, bueno, esta maquinita, esta tableta que me conseguí, funciona muy bien, nada más que un día andaba yo por ahí en un lugar y que se me cae. Y pues sí, se dañó un poco. Y me dio mucha enojo porque la acababa casi de comprar. Bueno, ¿puedo yo establecer esto? Presión de B entre presión total es igual a N de B por N total, haciendo el mismo razonamiento que hice acá para el caso de A. Y esto va a ser igual a ¿qué? La fracción molar de B. Muy bien. Entonces, fíjense bien, porque luego se les olvida. La fracción mol se puede expresar en función de presión o en función de número de moles.
Esos son los parámetros en los que se puede expresar la fracción mol. En función, de manera general, la fracción mol se puede expresar en función de presión. Pues, ¿cómo le pongo aquí? Bueno, en función de las presiones, o más bien, a ver, no lo vayan a escribir, lo vamos a escribir así, tal cual dice. La fracción mol se puede expresar en función de presión o de número de moles. Y les digo, este concepto es sumamente importante. Ahorita lo estamos definiendo. Vamos a terminar el curso y lo vamos a seguir usando. Después se van a ir al curso de fisicoquímica farmacéutica y lo van a seguir usando. Y en otras asignaturas, ese concepto se utiliza. Entonces, cuando estén en otros cursos o en fisicoquímica farmacéutica y les hablen de la fracción mol, dicen, sí, la maestra Noemi nos habló de ese concepto. Y ahora viene otra pregunta importante. ¿Qué valor máximo adquiere la fracción mol? 1. 1. Y se puede expresar así como número fraccionario. Vamos a pensar en el caso que estamos revisando ahorita. Por ejemplo, que tenemos 2 gases, ¿no? Tenemos 2 gases. Y si yo considero que la fracción mol de A es igual a 0.6, ¿qué valor va a corresponder a la fracción mol de B? Si yo tengo 2 gases, A y B, ¿qué valor va a corresponder a la fracción? 0.4. 0.4. ¿Está bien? Ok. Si tengo 3 gases, para 3 gases, A, B y C, y si la fracción mol de A es 0.5 y la fracción mol de B es, estoy inventando datos, la fracción mol de B es 0.3, ¿cuánto le corresponderá a C? 0.2. 0.2. ¿Vale? Entonces, fíjense, la siguiente pregunta es esta. ¿Entre qué valores, de manera general, se mueve la fracción mol? Vamos a suponer que hablo de un gas A. ¿Entre qué valores podrá estar presente el gas A? ¿O podrá considerarse? Entre 0 y 0.99. Entre 0, la fracción mol de A puede ser mayor o igual a 0, o puede ser menor o igual a 1. ¿Qué indica una fracción mol de A igual a 0? Que no hay gas de ese tipo. Que en esa mezcla de gases no existe el gas A. ¿Sale? ¿Y qué me indica un valor de una fracción mol de A igual a 1? Que solo hay un gas. Que solo hay un gas, que no hay una mezcla de gases. Anótenlo, Anótenlo. Ok. Entonces, les digo, esa aportación es muy importante. Muy bien. Vamos a hacer un problema en el que apliquemos esto que estamos comentando.
¿Algún comentario, alguna cuestión que me quieran externar o que quieran externar? No, profesora. Muy bien. Vamos a hacer un problemita que tengo por aquí. Ahí voy yo. Bueno, aquí está, esto que está aquí es lo mismo que les comenté en la tablita esa. Y nos vamos con un problema donde se aplique la ley de Dalton. Y les voy a pedir de favor que copien este enunciado, donde se pone de manifiesto, ahorita le muevo bien, donde se pone de manifiesto la utilidad de la ley de Dalton en sistemas biológicos. Por favor. Laura Itzel, buenos días. Así es. Marta Cassandra, buenos días. Buenos días, profesora. Presente. Andisa Dami, buenos días. Sergio Adrián, buenos días. Buenos días. Lisbeth Jacqueline, buenos días. Buenos días. Saraí Rebeca, buenos días. Buenos días, maestra. Andrea Gutiérrez, buenos días. Buenos días, maestra. Noé Humberto, buenos días. Tenoch Akatzin, buenos días. Buenos días, profesora. Presente. Mercury Javier, buenos días. Buenos días. Juan Pablo, buenos días. Buenos días. Ernesto Meneses, buenos días. Buenos días, profesora. Francisco Mijangos, buenos días. Buenos días, profesora. Buenos días. Saramari Raquel, buenos días. Buenos días, profa. Nancy Esmeralda, buenos días. Buenos días. Alexandra Denise, buenos días. Hola, buenos días. Aurea Alicia, buenos días. Buenos días. Aishain, buenos días. Titlanxochitl, buenos días. Buenos días. Rodrigo Fabián, buenos días. Buenos días. Ofelia Rubio, buenos días. Marco Daniel, buenos días. Buenos días, profesora. María Fernanda, buenos días. Buenos días, profesora. Eduardo Samuel, buenos días. Buenos días, profesora. María Fernanda Santiago, buenos días. Buenos días. María Fernanda Estrafón, buenos días. Itzel Areli, buenos días. Buenos días. Leticia Torres, buenos días. Buenos días, profesora. Vanessa Vargas, buenos días. Buenos días, profesora. Paola Vidal, buenos días. Buenos días, presente. Jennifer Paola, buenos días. Buenos días, profesora. Muy bien. Bueno, ¿listo? Ay, maestra, dice Asham que tuvo que ir al doctor, que creyó que sí iba a llegar, pero ya no le dio tiempo. Ah, ok. Gracias. Sí. Bueno, ¿listo? ¿Ya terminamos de copiar? Ya. Gracias.
Entonces, ponemos, ya saben, ¿no? ¿Qué tenemos que poner primero? Datos. Ajá. Entonces, dice, la composición en el aire alveolar seco es de 14% de oxígeno, 5.6% de dióxido de carbono y 80% de nitrógeno. Esos datos que nos están dando son equivalentes a ¿qué, jóvenes? A las fracciones mol. Ajá, expresadas en por ciento. Entonces, para poder determinar o tener el valor que vamos a utilizar para resolver el problema, hay que dividir esos valores entre ¿cuánto? Entre 100. Entre 100. Entonces, la fracción mol de oxígeno va a ser igual a 14 entre 100. ¿Cuánto es eso? 0.14. La fracción mol de el dióxido de carbono va a ser igual a 80 entre 100, ¿verdad? ¿Igual a cuánto? Es Esa 5.6. 5.6 entre 100. Ah, perdón. 5.6 entre 100. ¿A qué es igual eso? 0.056. Ajá, muy bien. Y la fracción mol del nitrógeno, ¿cómo escribo la fórmula del nitrógeno ahí? Diatómico. N2, acuérdense, ¿eh? Son diatómicos. N2. Ahora sí sería 80 entre 100. ¿Y eso sería igual a cuánto? 0.8. Muy bien. Muy bien. Luego dice, si la presión total del aire alveolar saturado con vapor de agua es de 760 milímetros de mercurio, la presión total sería de 760 milímetros de mercurio. Y la presión parcial de ese vapor de agua es de 48 milímetros de mercurio. La presión parcial de agua es de, ¿cuánto? 48 milímetros de mercurio. ¿Cuáles son las presiones parciales respectivas? ¿Qué tengo que hacer con esos datos que me están dando, compañeros? Pregunto. ¿Dividir las presiones parciales entre la presión total? A ver. A ver. A ver, compañeros, fíjense, la clave está aquí al principio. Dice la composición en el aire alveolar seco. No considera la presión que genera el agua. Y para poder calcular las presiones parciales de esos gases se requiere conocer la presión total seca. ¿Qué hago? ¿Qué hago ahí? ¿Cómo puedo conocer esa presión total seca? Restar la presión alveolar con vapor de agua de la presión parcial del vapor de agua.
la presión parcial, la presión total, ¿no? A la presión total le quitamos lo que está contribuyendo a la presión de vapor del agua. Entonces, lo calculamos. Presión total seca. ¿Será igual a qué, compañero Rosas? 760 menos 48. Menos 48. ¿A qué es igual eso? 712. 712, ¿qué? Milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio. Ajá. Y ahora sí, ¿cómo calculamos la presión parcial del oxígeno? Porque es lo que nos están pidiendo, ¿no? O sea, la presión parcial de oxígeno, de nitrógeno y de CO2. ¿Cómo la calculamos? Ahí debemos tener a la mano la calculadora, ¿eh? No el dispositivo distractor. Ese es para otros fines. ¿Con qué ecuación la calculamos? Acuérdense, este es un ejemplo de cómo podemos utilizar la ley de Dalton. Podemos utilizar. A ver, Tenoch, y luego otra persona iba a hablar. Tenoch. Sería multiplicando ¿cómo se llama? La fracción molar por la presión total. La fracción, fracción molar del oxígeno para el oxígeno por la presión total seca. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale eso? Pues ya sabemos que de manera general la fracción mol de A es igual a la presión de A sobre la presión total, de forma general, ¿no? Lo que vimos en la ley de Dalton. De ahí, pues, despejamos en este caso la presión de A, que sería en este caso la presión de oxígeno, y vemos qué resultado obtenemos. Me dicen cuál es el resultado. ¿99.68? 99.68. ¿Unidades? Milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio. Ajá. Luego, sigue. ¿Cuál presión hay que calcular? ¿Cuál sigue? Dióxido de carbono. De CO2. Ajá. Entonces tendríamos fracción mol del CO2 por la presión total CK. ¿Es igual a cuánto? 39.872 milímetros de mercurio. 39.872 milímetros de mercurio. Ahí está. Ajá. Y por último, la presión del nitrógeno, que sería igual a cuánto? 569.6 milímetros de mercurio. Muy bien. Ajá. Ese es un ejemplo muy ilustrativo de cómo se puede aplicar la ley de las presiones parciales de Dalton en un sistema biológico. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer a ver, déjenme ver si aquí tengo, no tengo. No, ahorita otro problema es para lo que vamos a revisar. Anoten este otro problema. A nivel del mar,
El aire seco contiene 78.03% de nitrógeno. 20.99% de oxígeno y 0.033% de CO2. Calcula, inciso A, calcula las presiones parciales. De los gases. ¿De cuáles gases? De nitrógeno, oxígeno y CO2. Ajá. Calcula las presiones parciales de los gases. En atmósferas. En condiciones. ¿En qué condiciones debe estar planteado el problema? ¿De qué parámetros deben considerarse constantes? Volumen y temperatura y volumen. Ajá. Ok. A ver, fíjense. Si yo sumo ¿qué es esto, jóvenes? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eso que marqué. ¿Qué es? La fracción molar. Las fracciones mol otra vez se hacen por ciento. Si yo sumo esos valores, ¿qué obtengo? ¿Qué valor obtengo? ¿El 100%? El 100%. Ajá, y es lo que estábamos comentando. Sí, la suma de esas fracciones debe ser igual a 1 o a 100%. Entonces, ¿cómo calculo otra vez? La fracción mol del nitrógeno. Tendría que hacer, ¿qué cosa? 78.03. ¿Entre qué? Entre 100. Entre 100. Ajá, y ustedes me dicen cuánto es esto. ¿Punto qué? 7803. Ajá. Y háganlo ustedes, lo demás. La fracción mol de oxígeno sería igual a 20.99 entre 100. ¿A qué es igual eso? 0.2099. Ajá. Y la fracción mol del CO2, 0.033 entre 100, ¿es igual a qué? 3.3 por 10 a la menos 4. 0. Bueno, a ver, lo vamos a poner 0.033. O lo que dijo su compañero, 3.3 por 10 a la menos 4. Muy bien.
Adelante, jóvenes. ¿Listo? Presión de nitrógeno, jóvenes. A ver. Presión total. ¿Cuánto es la presión total? ¿Una atmósfera? Una atmósfera, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué decimos que la presión total es igual a una atmósfera? Porque está a nivel del mar. Así es, porque estamos, ahí dice en el enunciado, es a nivel del mar. Y a nivel del mar, la presión es igual a ¿cuánto? ¿Una atmósfera? A una atmósfera. Ajá. Entonces, pues ya resolvimos el problema, ¿no? Porque ya sabemos que en este caso la presión parcial del nitrógeno va a ser igual a su fracción mol por la presión total. Entonces, ¿cuánto es la presión parcial del nitrógeno? De 0.78 atmósferas. De 0.78 atmósferas. ¿Cuánto es la presión del oxígeno? 0.20 atmósferas. 0.20, por lo mismo, ¿no? O sea, tendríamos aquí 0.20, lo voy a desglosar aquí, ¿vale? 0.20, que es la fracción mol del oxígeno por una atmósfera. Ay. Una atmósfera. Va a ser igual a 0.29 atmósferas. Lo voy a poner aquí abajo porque la pantalla ya no me permite escribir a un lado del número. Y la presión del CO2, pues sería otra vez, como dijo el compañero, 3.3 por 10 a la menos 4 por 1, 3.3 por 10 a la menos 4 atmósferas. Profesora, tengo una duda. Dime. ¿No faltaría la presión parcial del agua? Es que la suma no da 100 del nitrógeno, oxígeno y CO2. ¿Cuánto da? Como 99.35. Ajá. Vamos a considerar lo mismo que dice aquí, ¿no? A nivel del mar, el aire seco, sí faltaría ahí la del agua, pero no la necesitamos, porque estamos calculando las presiones parciales del aire seco. Si quieren, anoten eso, ¿no? Sí. Ok. ¿Algún otro comentario?
Vamos a continuar entonces. Vamos a ver entonces, ¿cuál es el otro tema que nos corresponde revisar ahorita? ¿Cuál es? La difusión de Graham. La ley de difusión de Graham. Ajá. Y pues vamos a trabajar con ella. A ver, antes de pasar a ese punto, ¿qué dijimos que establece la ley de difusión de Graham? Que cuando un gas se mezcla con el otro, sus moléculas se van a distribuir de forma uniforme en todo el recipiente. Ajá. Fíjense, la ley de difusión de Graham, a ver, díganme otro asunto que hayan visto, otra aportación de la ley de difusión de Graham. A ver, ¿qué leyeron por ahí? Vamos, acuérdense. Ya es viernes, son casi las 10 de la mañana, nos falta nada más una hora casi para terminar. Y ya, al rato tienen otra clase, pero pues ya esto es pan comido, ¿no? A ver, ley de difusión de Graham. Ya la compañera dijo alguna cosa interesante por ahí. ¿Otra? ¿En qué condiciones? Sí, adelante. Yo vi que en uno de sus experimentos llegó a una conclusión de que bajo las mismas condiciones de presión y temperatura del aire, el helio se difunde 5 veces más rápido que el dióxido de carbono. Ajá. ¿Qué más? ¿Bajo qué condiciones se cumple esa ley de difusión de Graham? Presión y temperatura constante. Ajá. Presión y temperatura constante. ¿Qué fue lo que estudió Graham? ¿La velocidad con que qué? ¿Con que difunden qué? ¿De qué estamos hablando? ¿De sólidos, de líquidos? Gases. De un gas. De gases. Ajá. Graham estudió la velocidad con que difunden los gases. Para eso mantuvo condiciones de presión y temperatura constante. Y encontró, como les digo, estas leyes son muy importantes porque son generalizaciones del comportamiento de los gases. Y encontró que los gases se difunden a través de ahorita les voy a mostrar un esquema de un dispositivo. Su velocidad de difusión es que inversamente proporcional ¿a qué? A la densidad. A su densidad. Eso es importante. Graham encontró que cualquier gas se comporta de la misma forma, en el sentido de que la velocidad de difusión de ese gas es inversamente proporcional a su densidad. ¿Sí? Encontró que es inversamente proporcional esa velocidad de difusión, es inversamente proporcional a su densidad, a la raíz cuadrada de su densidad. Entonces, fíjense, les voy a mostrar una imagen donde se puede apreciar eso. Hay diferentes esquemas y diferentes imágenes, ¿no? Que representan eso. Se puede considerar, fíjense, que se tiene un dispositivo como este que les estoy mostrando, y al principio del proceso, el gas se encuentra contenido en el dispositivo del lado izquierdo. Está cerrada la llavecita, esta llave está cerrada. Después se abre la llave y el gas empieza a pasar, se difunde de aquí para acá. Y se mide el tiempo en que tarda en pasar de aquí para acá, el tiempo de difusión. Y para cualquier gas, un gas noble, un gas que no sea noble, cualquier gas, él encontró que la velocidad de difusión era
inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su densidad. Entonces, eso lo vamos a representar así. D1 es el gas, la velocidad de difusión del gas 1. Ajá. Y pues acuérdense, velocidad, ¿qué unidades tiene la velocidad? Pueden ser centímetros, ¿sobre qué? Segundo. Sobre segundo. O metros sobre segundo. Ajá. Bueno, sus unidades son centímetros sobre segundo. Y encontró pues que esa velocidad de difusión era inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su densidad, donde este símbolo que puse es densidad, ¿no? Densidad del gas 1. Bueno, y dice uno, ¿y qué utilidad tiene esa información? ¿Qué utilidad tiene esta ley? A través de esa ley, muchachos, se puede determinar el peso molecular de algún gas desconocido. Ajá. Vamos a suponer que ustedes están trabajando en investigación y por ahí encuentran la presencia de un gas que no saben qué gas es. Se puede medir la velocidad de difusión y se puede determinar el peso molecular y podemos conocer qué tipo de gases, qué gas es el que estamos analizando. Entonces, fíjense, pero para eso se necesita un gas de referencia. Un gas que se conozca bien qué gas es. Y entonces contrastamos. Fíjense, vamos a considerar un gas 2. Ajá, ese gas 2 se va a comportar igual. Si medimos su velocidad de difusión, se va a comportar igual. Esa velocidad de difusión va a ser igual a la raíz del inverso de su densidad. Entonces, si yo quiero conocer el peso molecular de ese gas 2, pues tengo que contrastarlos. Y entonces tendría D2 entre D1 y esto sería igual a 1 entre la densidad 1 con relación a 1 entre la densidad 2, con sus respectivas raíces cuadradas. ¿Sí? De manera tal que si nosotros seguimos desarrollando esto y aplicamos matemáticas, también puedo expresar esto así. Ajá. Entonces, fíjense, vamos a poner que el gas 1 es mi gas de referencia. Y el gas 2 es el gas problema. Y nos dicen, determina su peso molecular con estos datos de velocidad de difusión y peso molecular del gas de referencia. Miden la velocidad de difusión del gas 2 y pueden calcular su peso molecular. ¿Cómo le hago para que en esta expresión, esta que estoy marcando aquí, aparezca el peso molecular? Hay una ecuación
estrella. ¿Cuál es la ecuación estrella? ¿Cuál es la ecuación? V es igual a N por R por T. Ajá. Entonces tendríamos, fíjense, presión por volumen es igual a N, por RT. ¿Y en qué condiciones llevó a cabo este trabajo Graham? A presión y temperatura constante. Bajo condiciones de presión y temperatura constante. Por lo tanto, fíjense, para el gas 1, vamos a tener presión por volumen 1 será igual a N. ¿N a qué es igual? ¿A qué es igual N? N sobre peso molecular. A masa sobre peso molecular, según Avogadro. Entonces, para el gas 1 sería presión por volumen 1 entre masa 1 por peso molecular 1 por RT. A ver, jóvenes, ¿cómo relaciono esta ecuación con esta otra ecuación? ¿Cómo relaciono esta ecuación con esta otra ecuación? Porque en esta ecuación donde puse el asterisco, yo voy a introducir el peso molecular para poder determinar el peso molecular del gas problema. ¿Cómo le hago? ¿Qué hago en esta ecuación? Vamos, jóvenes, vamos. Pues se supone que densidad es más entre volumen, entonces, acomodaremos para que el volumen esté abajo de la masa 1 y así poder sustituirlo. Tendríamos masa 1 entre volumen 1, aquí peso molecular 1 por RT. Esto que está aquí es densidad. Y entonces me quedaría la ecuación así. Presión es igual a densidad 1 por RT entre ¿qué? Entre el peso molecular 1. Entre el peso molecular 1. De esta ecuación que acabamos de construir, ¿qué despejo? Para poder meterla aquí en la ecuación que tiene un asterisco. La densidad. Entonces, densidad 1 sería igual a ¿qué? ¿Me dicen? Es presión por peso molecular 1 sobre R por T. Muy bien. Y entonces, eso que acabamos de hacer, también lo trabajamos para el gas 2 y lo vamos a introducir en la ecuación que tiene un asterisco, de forma tal que vamos a tener esta otra ecuación. Densidad 1 entre densidad 2 va a ser igual. Si resuelvo esta ecuación que tiene un asterisco, quedaría densidad 2 entre densidad 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esto que está con asterisco es igual a esto que estoy palomeando. Y entonces ponemos densidad 1 entre densidad 2 va a ser igual. ¿Me dicen a qué sería igual? Tomando como base esta otra expresión. ¿Qué pongo? A 1 entre A ver, P por M1. a ver, sí. Díganme. Presión por peso molecular 1 sobre RT. A ver, aquí es densidad 2, ¿eh? Presión por peso molecular, ¿qué? 2. 2. ¿Entre qué? RT. Entre RT. Entre
¿Entre qué? Presión por peso molecular 1 entre RT. Ajá. ¿Y de ahí qué vamos a eliminar? ¿Qué eliminamos de esa expresión que acaban de confeccionar? Presión, R y temperatura. Ajá. Y nos queda entonces velocidad de difusión 1 entre velocidad de difusión 2 es igual a la raíz cuadrada del peso molecular 2 entre el peso molecular 1. Y con esa ecuación podemos calcular pesos moleculares. ¿Vale? Si el gas 2 es el gas problema, pues tendríamos que despejar el peso molecular 2. Esa ecuación, muchachos, es importante. Entonces, las ecuaciones que vamos desarrollando, yo les sugiero que hagan un formulario y lo tengan a la mano para que vayan practicando. Fíjense bien, les comento. Si regresamos a presencial, no permito sacar formularios. Por lo tanto, apréndanselas por si las flies. Si estamos así de manera virtual, pues ahí van a tener todo. Pero si ustedes hacen un formulario, eso les ayuda a ahorrar tiempo, porque luego están buscando en las notas, están buscando en sus apuntes, y eso es tiempo. Y entonces a la hora de hacer el examen, pues como andan buscando las respuestas ahí en las notas, se les va el tiempo y no terminan el examen. Así les pasa a muchos. Ok. Entonces, esta ecuación que acabamos de escribir con rojo nos permite calcular pesos moleculares. ¿Sí? Hay otra relación importante que voy a escribirles aquí. Resulta que la velocidad de difusión también es inversamente proporcional al tiempo. Esta T es tiempo. Recuerden, D es velocidad de difusión. Entonces, es mayor velocidad de difusión. ¿Qué pasa con el tiempo? Disminuye. Por eso hay una relación inversa. Si yo aplico esto que acabo de escribir, entonces fíjense, velocidad de difusión 1 es igual a 1 entre T1 y velocidad de difusión 2 es igual a 1 entre T2. Y si aplicamos eso que acabamos de escribir, entonces podemos establecer lo siguiente. 1 entre T1 entre 1 entre T2 es igual a la raíz cuadrada del peso molecular 2 entre el peso molecular 1. Si resuelvo esta parte de la ecuación, me va a quedar así. T2 entre T1 es igual a ¿qué? T2 entre T1 es igual a ¿qué? Peso molecular 2 entre peso molecular 1. Ajá, peso molecular 2 entre peso molecular 1. Ajá. Y esta ecuación que acabo de escribir, que está en azul, también nos sirve para hacer cálculos. Ajá. Si en lugar de darme los valores de velocidad de difusión, me dan tiempos, entonces yo también puedo calcular pesos moleculares. Ajá.
A ver, ¿queda claro lo que estamos comentando? ¿Algún comentario? ¿Alguna? Yo tengo una duda, profesora. Sí, dime. En la parte de arriba, bueno, ¿le puedes subir tantito a la diapositiva? Es una pantallita, ahí. ¿no? Sí, por ejemplo, en la parte izquierda tenemos que es D2 sobre D1 y ya abajo tenemos que es D1 sobre D2. ¿Es A ver, por la división? dime, ¿en el asterisco? Ajá, justo ahí tenemos D2 es igual a D1. A ver, D2. Entre D1. Qué bueno, es una buena observación. No, luego se me va la onda a mí, jóvenes. Sí, esa es una muy buena observación. Aquí es D2 y aquí es 1. Sí, no me dejen seguir, ¿eh? Cuando vean esas cosas, luego me pasa así muy seguido. Gracias, profesora. Y corríjanle ahí. Corrijan todo eso. Aquí. Ya ven ayer o no sé qué, el miércoles creo que me pasó igual, pero deténganme y me dicen, aquí es 2, fíjense en todo lo que repercute, ¿no? 1. Corrijan, por favor, corrijan. Entonces, aquí, a ver, voy a regresarme. D2, 1. A ver, vamos a ver, D2 entre D1 es, aquí pues está todo, hay que corregirlo. Todo. D2 sería aquí, vamos a corregir todo. Todo. Aquí. Bueno, vamos a empezar desde aquí. D2 es igual a 1 entre esto. Entonces, aquí tendríamos 1 y aquí 2. Aquí tendríamos 1 y aquí 2. Aquí tendríamos 1 y aquí 2. Y luego aquí tendríamos 1 y aquí 2. A ver, y ahorita les doy tiempo a que lo revisen bien. Si tienes dudas, me vuelven a decir. Esto es importante. No me dejen continuar cuando tengan dudas, ¿eh? Aquí tendríamos 1 y aquí 2. Aquí tendríamos D2 sería, ahí ya está bien, ¿no? Ajá, ahí está. Vamos a repetirlo, despacio. Si yo divido D2 entre D1, me quedaría esta expresión que está aquí. Lo voy a borrar todo y empezamos otra vez. Porque si no, les voy a dar mal la fórmula y eso no está bien. Ok, si divido D2 entre D1, vamos a tener 1 entre
densidad 2 con respecto a 1 entre densidad 1. ¿Vamos bien? Sí, profesora. Gracias. Ok. Vamos a borrar esto. Si resolvemos eso, tendríamos D2 entre D1 sería igual a densidad 1 entre densidad 2. ¿Está bien? Resolviendo esto, nos queda esto. Luego, vamos a borrar esto. Aplicando esto que me dijeron aquí, de este lado, tendríamos velocidad de difusión 2 entre velocidad de difusión 1 es igual a peso molecular 1 por presión, RT, y acá sería peso molecular 2 por presión entre RT. Esto y esto se va. Y nos quedaría velocidad de difusión 2 entre velocidad de difusión 1 sería igual a raíz cuadrada del peso molecular 2 entre el peso molecular 1. Y vamos a borrar esto. Y ahí voy otra vez, ¿verdad? Aquí ahí es... no sería al revés, maestra. Sí, ahí otra vez, ahí vamos. Peso molecular 1 entre peso molecular 2. ¿Está bien? Sí, profesora. Sí, profesora. Gracias. Pónganse abusados, porque ya es viernes, también a mí me afecta. Y ahí está, ¿verdad? Ahí está. Ahora sí, les decía yo, la velocidad de difusión es igual al inverso del tiempo. Si aplicamos eso a el gas 1 y al gas 2, tendríamos aquí 1, donde está la flecha, está bien ahí, 1 entre T2, entre 1 entre T1. Y aquí sería peso molecular 1 entre peso molecular 2. ¿Está bien? Sí. Sí. Vayan viendo, vayan viendo. Ok. Si resolvemos este quebrado algebraico, nos queda a ver, nos quedaría, y vamos a borrar esto también porque esto no está bien. Si resolvemos esto, nos quedaría T1 entre T2. ¿Está bien así? Sí. Y esto sería igual a M1 entre M2. Ahí está. Ahora sí, compañeros. Ahora sí. Esta ecuación no relaciona los tiempos con respecto a sus pesos moleculares. Esta otra ecuación no relaciona las velocidades de difusión con respecto a sus pesos moleculares. Ajá. Y ténganlo ahí en un rectangulito y vean la diferencia. Esta que acabo de encerrar en un rectángulo nos relaciona velocidades de difusión y vean
que en este caso esa velocidad de difusión es inversamente proporcional a ¿qué cosa? La velocidad de difusión es inversamente proporcional a ¿qué cosa? A los pesos moleculares del A gas. los pesos moleculares. Y en el caso de los tiempos de difusión, vean, la relación es directamente proporcional a su peso molecular. El tiempo de difusión es directamente proporcional a su peso molecular. Bueno, gracias compañera Jennifer. Abusados, ¿eh? Bien abusados. Cualquier duda que tengan, luego me preguntan porque luego así me sucede. ¿Le puedes subir un poquito a la pantalla? Sí. Gracias. Cualquier otra duda que tengan, me dicen, por favor. Es importante que nos quede claro, ¿eh? ¿Listo? Muy bien. ¿Podemos continuar o me espero otro tantito? Podemos continuar, profesora. Gracias. A ver. Tenoch, ¿podemos continuar o me espero otro poquito? No, sí, profesora, continúe, por favor. Gracias. Vamos a ver. Entonces, vamos a poner en práctica esto que estamos revisando. Vamos a hacer unos problemitas. Bueno, ahí está. Gases distintos difunden por un tubo con diferentes velocidades. Ajá. Graham encontró que a presión y temperatura constantes, las velocidades de difusión de diferentes gases varían inversamente con la raíz cuadrada de sus densidades o pesos moleculares. Es lo que estamos expresando. Y aquí está las dos ecuaciones que obtuvimos. Bueno, ahora vamos a poner un ejemplo de la ley de difusión de Graham. Y aquí hay un ejemplo muy bonito porque igual es un ejemplo enfocado al área biológica. Por favor, copien el texto. Dice, cierta bacteria anaerobia genera un gas inflamable en los pantanos y en el drenaje. Se encontró que una muestra pura de este gas se difunde a través de un orificio en 12.6 minutos en condiciones idénticas de temperatura y presión. El oxígeno requiere de 17.8 minutos para difundirse a través del mismo orificio. Calcula el peso molecular del gas.
Muy bien. Pues primero vamos a poner los datos que tenemos. ¿Ya terminamos de copiar o les doy un minutito más? Un minuto más, por favor. Está bien, está bien. Corrijan bien ahí, por favor, no se vayan a quedar con la nota equivocada. Bueno, vamos a poner entonces datos. ¿Listo? Entonces, vamos a fijar, a ver, ¿quién es el gas de referencia? El oxígeno. Oxígeno. Ajá. Entonces, vamos a ponerle que es el gas 1. El gas oxígeno. Ajá. Y el gas 2 es el gas desconocido. Muy bien. Entonces, dice aquí, cierta bacteria anaerobia genera un gas inflamable en los pantanos y en el drenaje. Se encontró que una muestra pura de este gas se difunde a través de un orificio en 12.6 minutos. Entonces sería D2. Tiempo 2, ¿verdad? ¿Sería igual a cuánto? 12.6. 12.6 minutos. Muy bien. Luego, en condiciones idénticas de temperatura y presión, el oxígeno requiere 17.8 minutos. Ese sería tiempo 1. ¿Cuánto? 17.8 minutos para difundirse a través del mismo orificio. Calcula el peso molecular del gas. Entonces, esto es para el oxígeno y esto es para el gas desconocido. Por lo tanto, ¿cuánto sería el peso molecular 1 del oxígeno? ¿Cuánto es el peso molecular 1? 32. 32 gramos sobre mol del oxígeno. ¿Está bien así? ¿Qué fórmula vamos a utilizar? ¿Me dicen la fórmula? T1 sobre T2. Fórmula. Vamos a ver. ¿Cómo quedó? Aquí lo vamos a buscar para que quede como quedó aquí. T1 entre T2.
T1 entre T2. Ajá. Es igual a la raíz cuadrada de M1 sobre M2. Muy bien. Ajá. Bueno, a ver, entonces, ¿qué vamos a despejar de ahí? M2. M2. Ok. Lo despejan y me dicen cuál es el peso molecular del gas desconocido. Serían 16.97 gramos sobre mol. Ajá, muy bien. 16 punto ¿qué? 97. Muy bien. Gramos sobre mol. Les tiene que dar este resultado. ¿Qué gas creen que pueda ser ese? ¿Qué gas podría ser? Bueno, terminen de hacer la operación y el compañero que dio la respuesta, que es Francisco, ¿verdad? ¿Francisco? Sí. Ajá. ¿Qué gas crees que pudiera ser en lo que los demás compañeros terminan de hacer su despeje? ¿Metano? ¿Cuál? ¿Metano? Metano. Ajá. Metano. A ver, vamos a ver. ¿Cómo se escribe el metano? Francisco. CH4. CH4. Ajá. ¿Cuál es el peso atómico del carbono? 12. 12. Ajá. ¿Y el del hidrógeno? 1. Bueno, 1. contaría un gramo. 1, ¿no? Entonces, 12 por 1, porque solo hay un carbono, por 1 por 4, tendríamos 12 más 4, serían 16. Entonces, muy probablemente ese gas sea gas metano. Ajá. ¿Quedó claro, muchachos? Vamos a preguntarle a Rodrigo Fabián. Buenos días, Rodrigo, otra vez. Buenos días, profesora. ¿Listo, Rodrigo? Sí, sí me Ok. salió. Muy bien. Laura Itzel, ¿te salió el resultado? Sí, maestra. Perfecto. Bueno, vamos a hacer otro problemita de ese mismo tema para que nos quede bien las formulitas, para que queden bien establecidas las fórmulas. A ver, anoten, por favor. Anoten, por favor. A una temperatura determinada, la velocidad de difusión del helio es de 100 centímetros sobre segundo. Calcula la velocidad de difusión del hidrógeno. A la misma temperatura
Ujú. A una temperatura determinada, la velocidad de difusión del helio es de 100 centímetros sobre segundo. Calcula la velocidad de difusión del hidrógeno a la misma temperatura. Vamos a poner datos. ¿Qué datos tenemos, muchachos? ¿Quién es el gas de referencia? El helio. El helio. Entonces, para el helio, vamos a ponerle aquí, para el helio, que es el gas 1, aquí le vamos a poner gas 1, es el helio. ¿Cuál es su velocidad de difusión? 100 centímetros sobre segundo. Muy bien. Ajá. ¿Qué datos me faltarían poner aquí? ¿Qué datos tendríamos que poner ahí? El peso molecular ¿De quién? del helio y del hidrógeno. Ok, muy bien. Del helio. ¿Cuál es el peso molecular del helio? A ver, véanle ahí en sus dispositivos distractores. De 4 gramos sobre mol. 4 gramos sobre mol, muy bien. ¿Y del hidrógeno? ¿Cómo escribo la fórmula del hidrógeno? H2. Es diatómico. Muy bien, sí. Entonces, ¿cuál es su peso molecular? 2 gramos sobre mol. 2 gramos sobre mol. Ajá. Bueno. Entonces, aquí el gas 2 va a ser el hidrógeno. ¿Estamos bien? ¿Qué fórmula vamos a usar? D2 sobre D1 es igual a la raíz cuadrada de M1 sobre M2. Muy bien. Sí, que no nos queden ahí confusiones. Ok. Entonces, me indican, por favor, hagan sus cálculos y me indican cuál es la velocidad de difusión del hidrógeno, que es en este caso, el gas 2. ¿Sería de 141? Ajá, 141, ¿qué? Punto 42 centímetros sobre segundo. Muy bien, centímetros sobre segundo. Ajá, les tiene que dar ese resultado, jóvenes. Hagan sus Las sustitutos. décimas pueden variar tantito, ¿verdad? Sí, ¿cuánto te da a ti? Ajá, 141.418. Ah, pues es 42, ¿no, compañero? Sí. Sí. No nos vamos a pelear por eso, ¿no? Ajá, ok. No metan nada más los datos a la calculadora, chicos. Sustituyan en la fórmula, hagan su análisis de unidades, o sea, vamos a tomarnos nuestro tiempo para que todo vaya quedando bien. A ver, vamos a ver. Aurea Alicia, buenos días otra vez, compañera. Buenos días. ¿Cómo vas? Sí, me dio un parecido. Igual por decimales. Ajá, ok. María Fernanda Estrafón, ¿ya tenemos el resultado? Igual. Perfecto. Vamos a hacer otro problema para que quede bien establecidas las fórmulas, ¿eh? Ok. Aquí mismo lo vamos a plantear. 1 litro de etanol
difunde a través de un orificio en 42 minutos. ¿Cuánto tiempo tardará? Un litro de CO2 a la misma presión y temperatura para difundir a través del mismo orificio. Ajá. Un litro de etanol difunde a través de un orificio en 42 minutos. ¿Cuánto tiempo tardará un litro de CO2 a la misma presión y temperatura para difundir a través del mismo orificio? Vamos a poner entonces datos. Datos. Ajá. ¿Quién es el gas 1 aquí, compañeros? El etanol. Etanol. ¿Cuál es el peso molecular del etanol? A ver. Revísenle. 46 gramos sobre mol. 46 gramos sobre mol. ¿Sí? A ver, revísenle bien. ¿Ese es el peso molecular del etanol? Ay, muchachos. Ok, del etanol. 46 gramos sobre mol. Ajá. Luego, eso es el tiempo 1, ¿cuánto sería? ¿42 minutos? 42 minutos. Ajá. Y su peso molecular sería 46 gramos sobre mol. Luego, ¿cuánto tiempo tardará un litro de CO2 a la misma presión y temperatura para difundir a través del mismo orificio? Entonces, aquí, ¿cuál es la incógnita? El tiempo. El tiempo, muy bien. ¿Cuál es el peso molecular del CO2? 44 gramos sobre mol. Perfecto. 44 gramos sobre mol. Ahora sí. ¿Cuánto nos da cuál es la fórmula que vamos a utilizar? ¿Me dicen, por favor? Fórmula. T1 sobre T2 es igual a raíz cuadrada de M1, que es peso molecular sobre peso molecular 2. Ajá, muy bien. Esta es la fórmula y ahora sí, sustituyan y me dicen cuánto les da el tiempo 2.
41.07. A ver. 41.07. Sí. 08. ¿Nos da eso? Sí. Unidades. Minutos. Minutos. Ajá, muy bien. Bueno. Ahí le vamos a dejar, jóvenes. Cualquier duda, cualquier comentario, me avisan. Igual, si ven algo que no, algún numerito por ahí que no coincida, luego me detienen, yo me regreso, rectifico, me detengo en el proceso y vamos avanzando. ¿Sale? Voy a quitar la pantallita, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues ahí le vamos a dejar, muchachos. Tienen 8 minutitos para despejarse, para tomar agua, para ir al baño, para lo que